día más, este día, el primer día de la semana, al cual también tú nos permites, Señor, venir a tu casa de temprano y recordar la pasión, angustia y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque a través de eso, Señor, nosotros pudimos ver la luz, podemos ser personas nuevas, transformadas, y agradecerte por todas las bendiciones que tú nos regalas todos los días de nuestras vidas, hasta que tú nos vengas a buscar, Señor. En este momento pedirte, Señor, que tú bendigas a Raúl, que es el encargado de transmitir tu palabra, que lo que tú le has puesto en su corazón, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, como digo siempre, para que cada día seamos mejores hijos tuyos, Señor. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo están? ¿Están acá? ¿Están conmigo? Bien, eso es importante. Pasamos una linda mañana alabando al Señor, hemos cantado varias canciones y hoy hacemos una reunión diferente. Hay algunos que no están, pero el Señor está con nosotros y nos va a hablar. Siempre lo hace a través de su palabra. Hoy me toca a mí, como decía Esteban. Él ya oró, así que quiero que nos metamos en una historia que es súper, hiper conocida, pero siempre el Señor es una fuente inagotable que nos va a ayudar un montón. Así que vamos a ver ahí en Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a hablar de Bartimeo el ciego. Una historia muy conocida, que la hemos escuchado muchas veces, pero el Señor nos habla a través de su palabra. Muchos de nosotros sabemos la historia de Bartimeo, la hemos escuchado desde la escuelita y muchas veces los domingos se ha predicado sobre esto. Así que vamos a leer primero. Dice San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia, como dijimos que es conocida, nos va a enseñar en esta mañana cómo una persona puede perderlo todo y cómo también lo puede recuperar cuando Cristo obra en su vida. La historia de Bartimeo es una historia de fe, una historia que nos ayuda a no confiar en nosotros, a no callarnos a pesar de las voces que se levantan. Es una historia que nos va a identificar en muchas etapas de nuestra vida y es importante entender cómo Dios obró en la vida de Bartimeo. Nosotros vamos a ver cuatro actitudes que tuvo Bartimeo en esta corta historia. Son cuatro puntos que anoté para que podamos ver cómo obró Dios en medio de esa situación. Y el primero se llama que tus errores no te definan, ¿no? Y vamos por el principio, porque Bartimeo sabemos que era una persona ciega. La Biblia no nos cuenta qué le pasó, pero sí sabemos que no fue ciego de nacimiento, porque ahí en el versículo 51, cuando el Señor se encuentra con él, le dice, respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. O sea, él
perdió la vista de alguna manera. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero Bartimeo había perdido la vista. Y esto obviamente siempre es un gran problema, es una limitación muy grande no ver. Si bien hoy tenemos una estructura armada para las personas que no pueden ver, ¿no? Que hay señalización en las calles, semáforos con sonidos, hay una conciencia en la sociedad que los puede ayudar. Tienen un idioma, pueden estudiar, pueden hacer carreras, hay músicos muy conocidos, pueden formar familias, tienen una ayuda social del gobierno por discapacidad. Hay una estructura armada para este tipo de personas cuando tienen esta limitación, ¿no? Pero en aquellos tiempos era muy diferente. En aquellos tiempos, cuando una persona perdía la vista, perdía toda posibilidad de autonomía. Era una persona que no podía trabajar, que no podía estudiar, que dependía de los demás para que lo lleven a mendigar, ni siquiera a trabajar. Él estaba a merced de la misericordia de las personas, que en aquel tiempo no era demasiada. Era una persona que dependía de los demás. Así encontró Jesús a Bartimeo, al costado del camino. Bartimeo es una persona que no tenía esperanza, que no podía moverse por sí solo y estaba al costado del camino, viendo a la gente pasar, viendo cómo el mundo pasaba, escuchando cómo el mundo pasaba a su costado sin darle una mano. Pero esto no era todo, porque nosotros conocemos a Bartimeo el ciego. Sin embargo, si pensamos en ese nombre, en el original, en el arameo, la palabra Bartimeo, el prefijo bar, quiere decir hijo de. En este caso, Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, ni siquiera tenía un nombre. O sea, nosotros podemos decir yo, Raúl, hijo de Serafín. Cualquiera de nosotros somos hijos de alguien, pero acá ni siquiera tenía un nombre Bartimeo, no tenía una identidad. Entonces Bartimeo, él era conocido por su limitación, por su condición. Era hijo de y era el ciego, Bartimeo el ciego. Así lo conocían, no tenía una identidad fija. Y hay muchas personas, la Biblia nos habla de esto, ¿no? Porque habla de Simón el leproso, nos habla del hombre de la mano seca, nos habla de muchas personas que eran identificadas por su condición, por lo que los limitaba. Sin embargo, seguramente Bartimeo era mucho más que un ciego, era mucho más, tenía muchas capacidades, pero que nadie podía ver. Así que vivía de la misericordia de los demás. Y es bueno que a esta altura cada uno de nosotros nos podamos preguntar, viendo en este punto que estamos viendo, qué cosas nos definen a nosotros, ¿no? ¿Cómo somos conocidos? Y que nosotros podamos pensar en estas cosas. ¿Nos definen los errores del pasado? ¿Nos definen la culpa? ¿Las cosas que nos han pasado en nuestras vidas? ¿Nos definen los vicios, los rencores, la ira? ¿Te conocen por tu carácter? Ahí viene la oveja negra de la familia, ¿no? Muchas veces la gente dice eso, nuestra familia misma dice eso. ¿Se te conoce por el histérico o la histérica? Ahí viene, o venimos a la vida de la iglesia, ahí viene el carnal, o ahí viene el espiritual. La gente siempre nos define. Pero lo importante es que nosotros podamos entender y saber y pensar en esto. ¿Qué a nosotros nos va a definir? Si nosotros miramos para adentro, ¿qué está definiendo nuestras vidas? ¿Quiénes somos? ¿Pensamos en estas cosas nosotros? ¿Sabes qué? Yo no sé cuál es tu identidad. Yo sé que la mía hoy la puedo encontrar ahí en San Juan 1.12, y te pido, Cris, o quién está en el control, San Juan 1.12, que podamos ver qué nos dice la palabra de Dios, cómo nuestra identidad, si es algo de lo que venimos hablando, pueda cambiar en esta mañana. Dice San Juan 1.12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu identidad en esta mañana pueda cambiar. Si vos te identificás con todos tus errores del pasado, hoy eso puede cambiar. La palabra de Dios nos dice que cuando creemos en su nombre, somos automáticamente hijos de Dios. Tenemos el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces en Jesús tenemos una nueva identidad y qué importante poder saber esto. Porque no nos puede definir nuestra vida pasada. Porque siempre vamos a estar atados allá. En Jesús tenemos una nueva identidad. Y lo dice su palabra. Y lo tenemos que creer. Pero allí también en 2 Corintios 5:17 dice que el que está nueva criatura, el que está en Cristo nueva criatura es. Siempre dice el que está en Cristo que las cosas viejas ya pasaron. Que tenemos que avanzar hacia lo nuevo. Solo hay una condición. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que mirar y ser sinceros y entender que nos equivocamos muchas veces y que hemos vivido lejos de Dios. Y tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso predicamos cada domingo y cada vez que podemos tenemos que predicar al Señor sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Necesitamos una nueva identidad, un nuevo nacimiento, una nueva vida. La segunda actitud que vemos en Bartimeo, ahí en el capítulo 10, 47 y 48, nos dice, en el versículo 47 y 48, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo le puse, no te calles, ¿no? No te calles, a pesar de las voces que se levantan, a pesar de aquellos que te dicen, vos no cambiás más, vos sos el mismo de siempre, no te calles. No te calles, al igual que lo hizo Bartimeo. Todos querían callarlo, pero él no hacía caso porque vio su oportunidad en ese momento de que su vida pueda cambiar. No te calles. Si usamos esta frase y entendemos y decimos no te calles porque te enferma, no te calles porque te hace mal, no te calles porque los secretos muchas veces nos destruyen por dentro. Es necesario hablar, decir, contar, poner en palabra las cosas que nos pasan. Pero sobre todas las cosas es necesario confesar nuestros pecados al Señor. Ahí en el Salmo 32, David estaba pasando por una situación de pecado y estaba ocultándolo. Y él nos dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. David se enfermaba, él había pecado y no lo confesaba y tenía miedo de las consecuencias tal vez. Pero cuando él callaba, se enfermaba. Dice que su verdor se volvió en sequedades, su alegría, su juventud se estaba consumiendo por dentro. Su cuerpo se estaba enfermando. Así nos puede ocurrir cuando hay cosas ocultas en nuestras vidas. Muchas veces vamos al médico, muchas veces nos hacemos miles de estudios y todo sale bien. Muchas veces hay cosas que confesar al Señor. No a mí, no a una persona, sino al Señor. En el secreto de nuestra habitación, poder decir, poder poner en palabra, poder decirle al Señor, me equivoqué, pequé, quiero que me perdones. Pero dice, el mismo Salmo dice, pero mi pecado te declaré y tú perdonaste mi maldad. Porque tenemos un Dios bueno. Porque ahí dice Isaías también 55:7, si me lo podés buscar. Isaías 55:7. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Guardate esta frase, amplio en perdonar. Tenemos un Dios que perdona. No importa lo que hayas hecho. En Cristo tenemos perdón de pecados. Cada uno de nosotros podemos ser libres desde esta mañana, desde el momento en que lo creemos. Pero para eso tenés que confesarlo. Y sobre todo no te calles porque Dios te escucha.
Dice que ahí en Marcos 10, 47, 48, como estábamos viendo, que ni bien escuchó que era Jesús, empezó a clamar. Empezó a clamar. No te calles, porque dice la palabra que hay en el Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Dios nunca va a despreciar un corazón sincero, un corazón que clama por perdón, que clama en arrepentimiento. No te calles. Habla con el Señor. Nunca Jesús, cuando Jesús lo escucha, lo manda a buscar. Y escucha estas palabras, que son muy profundas. Cuando Bartimeo las escuchó, tuvo una acción. El Señor le dice ahí en el verso 49, ten confianza, levántate, te llama. ¿No? Y más allá de las palabras y del llamado y que tengamos confianza, la pregunta que hay que hacer es ¿qué vas a hacer con ese llamado? Con ese llamado constante que hay del Señor. A mí me gustó mucho la actitud de Bartimeo. Y ahí en el verso 50, ahí en Marcos 10, versículo 50, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y ahí entramos en la tercera acción que tuvo Bartimeo, arrojar la capa. La capa simbolizaba el medio de protección para Bartimeo. Y para cualquier persona que era inválida, la capa lo cubría del sol, de la lluvia, lo abrigaba, era un elemento de protección. Y es muy simbólico que cuando él escucha la voz de Jesús, arroja su capa. Como si dijera, esto ya no me sirve. Lo utilicé en una parte de mi vida, me sirvió mucho, pero ahora ya no lo quiero más. Me lanzo a los brazos de Jesús porque sé que Él tiene la sanidad para mi vida, para que Él va a enderezar mis pasos. Y yo me preguntaba, ¿cuál es tu capa? ¿Cuál es mi capa? ¿En qué nosotros nos refugiamos? ¿En qué nosotros nos refugiamos para no cambiar muchas veces? Sabemos que hay actitudes que tienen que cambiar. Sabemos que el cristianismo no es una religión, sino una relación y un cambio de vida. Pero muchas veces nosotros nos refugiamos en actitudes. Tal vez algún día nos hicieron daño, alguien nos hizo daño y ahora tenemos una coraza, nos cerramos, no queremos tener relación con nadie, no confiamos en la gente porque alguna vez me hicieron mal, entonces me refugio, me cierro a las personas que me quieren ayudar. Tal vez te refugias en personas, en amistades, en relaciones que sabes que no te hacen bien, pero todo esto lo haces para evitar la soledad, para no estar solo, para no experimentar esa sensación tan fea. Tal vez te refugias en los vicios, en el alcohol, en la droga, la pornografía, para escapar de la dura realidad. ¿Cuál es tu capa? ¿En qué te refugias? Tenemos que pensar en estas cosas porque a todos nos ha pasado. Es momento de tirar esa capa, es momento de lanzarnos a los brazos de Jesús. Y no es fácil. Todos los que estamos acá estamos en medio de un proceso, de cosas que tenemos que cambiar, de situaciones en nuestra vida que no edifican y que nos hacen mal, pero estamos en ese proceso de poder confiar en el Señor, de poder tirar esa capa que nos protegía en un momento, pero hoy ya no la necesitamos. En Cristo tenemos libertad. Y por último, la última acción de Bartimeo dice, seguía a Jesús. ¿No? El versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sigamos a Jesús. No te llamamos a una religión, no somos una religión, a cumplir ritos, ordenanzas. Jesús te llama a una relación íntima, dinámica con Él. Jesús no le pidió que lo siguiera, le dijo que se vaya a su casa, que vaya a disfrutar de todo lo que Él le había dado en ese momento. Sin embargo, Él, por una acción de agradecimiento, seguía a Jesús en el camino. Antes estaba al costado, antes escuchaba que la gente pasaba, que la gente tenía una vida normal. Ahora Él estaba en el camino junto con Jesús,
cómo Jesús fue transformando completamente la vida de Bartimeo y cómo lo puede y lo hace en medio de nosotros todos los días. Y vimos entonces 4 actitudes. Si vos querés, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en estas cosas que pudimos meditar en estas mañanas. Lo primero que vimos es que tus errores no te definan. No sos tu pasado. El pasado es eso mismo, el pasado. Ya quedó atrás. En Cristo tenemos perdón, en Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo tenemos todo para comenzar de nuevo. No te calles, clama a Jesús por tu vida. Él te escucha. Clama por tu familia, clama por tu hijo, clama por la persona que vos querés que esté acá. Clama porque nosotros somos mismo testimonio de eso. El Señor nunca va a rechazar un corazón sincero y arrepentido. Arrojá tu capa. Para esta nueva vida hay cosas que tenemos que cambiar. No podemos repetir. Confía en Jesús. Confiemos en el Señor. Sigamos al Señor, no a una religión. Aprendamos a conocerlo cada día, a leer su palabra, a encontrar en Él. Todo esto es posible. Todo esto que estábamos hablando es posible porque Él un día dio la vida por vos. Acabamos de hacer memoria de eso. Cada gota de sangre el Señor la derramó por tu vida. Cada gota de sangre porque estaba pensando en vos y en mí, en nosotros, pecadores que no le buscábamos. Ahí Él estaba. Vamos a orar en esta mañana para cerrar este momento. Señor, te agradecemos, Padre. Te agradecemos por esta mañana donde podemos compartir estas cosas. Tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos confronta muchas veces, pero que nos enseña, Señor, a nosotros que somos personas normales, con muchos errores, débiles, Señor, con costumbres que tenemos que cambiar, pero vemos en tu palabra que tú estás dispuesto, Señor, a llenarnos de tu misericordia, Señor, a llenarnos de tu amor. Gracias por Jesús, que nos dio una nueva vida y que dio su vida por nosotros. Padre, hoy tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y aquellos que no te conocen y aquellos que no te han recibido, Padre, que hoy puedan tener esa esperanza. El Señor mandó decirle a Bartimeo, ten confianza, levántate, Él te llama. Y esas son las mismas palabras que hoy cada uno de nosotros escucha, Señor. Que podamos tener confianza, que podamos confiar en ti, que podamos dejar de lado nuestras fuerzas, Señor, porque no podemos más, porque nuestras fuerzas son pocas, Señor, porque se acaban, porque nuestros planes no son los tuyos, Señor. Padre, necesitamos acudir a tu llamado, Padre, y que nos puedas transformar como lo has hecho. Bendecí a cada uno de mis hermanos en esta mañana, aquellos que van a escuchar el mensaje después, Padre, que podamos seguir siendo transformados cada día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, creo que la reunión ha terminado.